Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2. Y como pueden ver, ya me acompaña la maestra Gaby Rivas Vasconcelos para iniciar con su sesión de lengua materna. Muy buenos días a todos. María, qué gusto coincidir contigo. Vamos a dar continuidad a nuestras clases de lengua materna español de sexto grado. De verdad, qué gusto pensar que nos estás siguiendo desde tu hogar, cuidándote y aprendiendo. Así es. Bien, pues hoy vamos a iniciar con un tema nuevo, María. Estuvimos viendo el tema de guías de autoestudio. Ya detectamos bien cuáles son las preguntas que pueden venir en un examen, pero hoy vamos a comenzar con un tema que también es muy interesante. Sí. Y que te va a llevar a recordar ciertos momentos de tu vida. Perfecto. Nuestro propósito es que el día de hoy tú puedas determinar las similitudes y las diferencias del texto biográfico y del texto autobiográfico. Muy bien. Pues los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos. Son tu libro de texto, tu cuaderno para tomar notas. Así ya es. sabes que tu pluma, tus colores por si deseas personalizar alguna nota o hacer algún dibujo. Y pues vamos a comenzar, María. Vamos a comenzar. Bien. Su libro de texto, este va a ser en el bloque 1, ¿cierto? Todavía bloque 1, en las páginas 18 y 19. Ahí van a encontrar el tema de biografías y autobiografías que vamos a desarrollar el día de hoy, para que estén ustedes atentos. Bien, pues vamos a empezar en la página 18. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra práctica social del lenguaje, escribir biografías y autobiografías para compartir. Y vamos a leer la parte de la introducción. Perfecto. Todas las vidas suelen ser interesantes, están llenas de acontecimientos significativos que pueblan la memoria de las personas. Cuando se ha vivido mucho tiempo, se han coleccionado incontables recuerdos. También las vidas cortas tienen momentos dignos de compartirse. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que elabores tu autobiografía y la biografía de un compañero. ¿Qué te parece, María? Pues me parece muy interesante y yo estoy aprendiendo que las biografías y autobiografías pueden ser de nosotros. Así es. Sí, muchas veces pensamos que necesita ser de una persona adulta, la biografía que vayamos a elaborar, pero pues nos damos cuenta aquí que podemos hacer la biografía inclusive de un compañero de clase, la podemos compartir y vamos a conocer también mucho sobre su vida al estar investigando. Entonces, pues, para precisamente refrescar esos momentos que hemos vivido, ¿Sí? vamos a revisar una línea del tiempo, que también de la Muy línea bien. del tiempo ya se habló en historia, Así es. pero Vimos una. ahora vamos a ver una línea del tiempo, pues, de una persona, ¿no? A ver. Acontecimientos que todos hemos pasado por ellos y que es bonito recordar. Así ¿no? es. Quizá, bueno, de tu nacimiento, pues no te vas a acordar, pero probablemente tu mamá te comparte anécdotas de ese día, qué sucedió, quiénes estaban, en qué hospital naciste. ¿Tú recuerdas algo, María, que te haya compartido tu mamá sobre ese momento, ese día tan especial de tu nacimiento? Sí, me acuerdo, bueno, más bien, efectivamente, me comentan que ellos una de las cosas que más recuerdan es que yo nací con el cabello, me dijeron que era como un puercoespín, que nací con un cabellito así chiquitito y parado y negro y muchísimo. Y eso es lo que más recuerdan, la cantidad de pelo con el que nací. Así es, sí, son de verdad cuestiones muy bonitas que bien vale la pena recordar. Y otro momento importante, pues es también cuando entras a la escuela, ¿sí? También cuando das tus primeros pasos, toman fotografías también de ese momento. También inclusive cuando se te cae tu primer diente. Sí, lo recuerdo también. Sí. Y también pues tenemos otros momentos cuando salimos con los compañeros, alguna excursión, algún cumpleaños. ¿Te acuerdas de algún cumpleaños en especial, María, que hayas festejado? Sí, uno mío. Tenía 7 años y me acuerdo que yo estaba muy emocionada y yo a fuerza quería celebrar mi cumpleaños en un lugar que estaba en ese momento de moda.
Y me dijeron, pues no, porque no todos pueden estar ahí en ese momento. Y finalmente hicimos una celebración más pequeña, pero fue muy bonita y muy emotiva porque finalmente me acompañaron mis amigos más cercanos. Así es, entonces seguramente tú en casa ya estás haciendo memoria de ese cumpleaños que te marcó, que te ha gustado más. También tenemos el momento en que entras a la primaria. Los chicos y chicas que ahorita están en sexto grado probablemente ya tienen estos 6 años juntos compartiendo experiencias, celebraciones, festivales. Y eso también es muy bonito porque tenemos inclusive fotografías. Entonces de repente las sacamos, las revisamos y decimos, uy, aquí estábamos bien chiquitos en primer grado o esta fue cuando participé en la ceremonia. Entonces es muy bonito estar haciendo un repaso de todos estos acontecimientos. ¿O qué tal cuando practicas algún deporte y tienes un torneo? Así es, y también guardamos memoria de eso, porque por lo general nos acompañan nuestros papás y van o los celulares ahora, y antes iban con unas cámaras y ahí nos estaban retrate y retrate todo el día. Así es. Era muy emocionante. Y esos logros se convierten también muy importantes porque estás rodeado de las personas que te quieren, estás también rodeado de tus amigos que te están echando porras, te están motivando. De repente tienes tu diploma al final del ciclo escolar también y todo eso se vuelve en una fuente muy importante de información que sin duda alguna te va a servir para elaborar tu texto biográfico y autobiográfico. Muy bien. Bien, pues te voy a explicar a grandes rasgos qué es la biografía o el texto biográfico. El texto biográfico se desprende de una palabra que tiene su origen en Grecia, es de origen griego. Y bios significa vida y graphen significa escritura, escribir. De ahí tenemos entonces que la biografía es una narración escrita donde se van a resumir los acontecimientos más importantes de la vida de alguien. Muy bien. ¿Y autobiografía a qué te suena, María? A que es mía, pero la palabra, o sea, el principio auto, ¿qué significa? Auto es un prefijo también de origen griego que significa por sí mismo. Entonces, este escrito lo vas a elaborar tú mismo y en él vas a dar cuenta de los acontecimientos más importantes de tu vida. Muy bien. Pero vamos a seguir platicando sobre esto. Entonces, si por ahí ya notaron alguna idea que les llamó la atención, pues ustedes escríbanla en su cuaderno y estén atentos porque seguimos trabajando con el texto biográfico y autobiográfico. Recuerden que el propósito es poder detectar cuáles son las similitudes y las diferencias. Ahora te voy a compartir unos textos muy bonitos de un pintor mexicano que se llama Francisco Goitia. Si no conocías nada sobre él, a partir de estos textos te vas a dar una idea y seguramente te va a gustar. Bien, comienza así, dice, texto autobiográfico de Francisco Goitia. Nací el 4 de octubre de 1882, correspondiéndome por la fecha el nombre de Francisco. Mi madre, que no conocí, llamábase Andrea Altamira. Una buena mujer me dio el pecho, otra no menos buena me tuvo a su cuidado. Las afiladas facciones de la que fuera mi segunda madre, Eduarda Velázquez, viven en mi recuerdo. Todo esto tuvo lugar en Patillos, que era uno de los ranchos de la hacienda de Bañón, municipalidad de Fresnillo, Zacatecas. Cuando estuve en edad de conocer las primeras letras, lleváronme a otro rancho de la misma hacienda llamado Charco Blanco. Fue mi primera sentida separación. En Fresnillo cursé posteriormente la instrucción primaria. Concluida esta, una noche me anunció mi padre, caballero de cerrada barba y respetable continente, que por primera vez veía y de quien llevo el nombre, que sería conducido a la hacienda de Ábrego, del mismo municipio de Fresnillo, que él administraba y así se cumplió. Las labores de escritorio no fueron muy de mi agrado, prefiriendo corretear por los campos, lo que me costó algunas reprimendas. Sin sospecharlo de mi parte, Patillos, con sus manantiales de agua rumorosa y la espesura de su bosque, había depositado en el subconsciente de mis primeros años el tesoro de un amor profundo a la naturaleza. Ábrego, que poseía presas, corrientes con pececillos,
matorrales, guaridas de conejos, lugares medio anegados con altas hierbas de donde los patos silvestres al menor rumor levantaban el vuelo, me entusiasmó vivamente después del tiempo transcurrido en el pupilaje escolar. No me hacía notar como tirador certero y satisfacíame en la emoción de la caza el goce soberano de considerarme en libertad plena. Sin embargo, en aquellos días memorables, a la hora del crepúsculo, me sentía conmovido ante las grandes charcas de agua inmóviles bordeadas de sauces. Comenzaban a nacer mis sueños, quizá. Decididamente, el escritorio no era para mí. Por desgracia, entrega tan completa a la naturaleza no era posible que se prolongara demasiado, pues la vida tiene exigencias inaplazables. Dos circunstancias imprevistas vinieron por entonces a favorecer mi iniciación en las actividades intelectuales. Hurgando por estantes y cajones encontré qué leer. Una astronomía me reveló sumariamente los misterios del cielo. Cierta historia de la guerra franco-prusiana me causó pesadumbre por la fatalidad que se abatió sobre la nación gala. El Quijote me hizo sonreír en varios de sus pasajes. A pesar de mi impreparación para darme cuenta del hondo significado y de las bellezas literarias de esa obra inmortal. Otro de los autores fue Julio Verne. Por El Mundo Ilustrado, publicación de ese tiempo que se recibía regularmente en la Hacienda, estuve enterado de los acontecimientos que sucedían en el país y fuera de él, a la vez que llegaban a mis manos las entregas de Los Tres Mosqueteros, Nuestra Señora de París y Los Miserables. Comprendí perfectamente el mérito de las ilustraciones de dichas obras, admirando la caracterización de los personajes y el movimiento de los caballos. De Los Miserables no se han borrado de mi memoria, Señor, Monseñor Bienvenido y la terrible batalla del destino, Waterloo. La otra circunstancia despejó una incógnita, causa de preocupación a medida que el tiempo pasaba. Era indudable que mi padre no sabía qué partido tomar respecto a mí, reacio a pensar del ambiente que me rodeaba para seguir la tradición de sucederse en la servidumbre de padres a hijos en las haciendas. Por singular instinto me sentía desligado de aquello, no obstante que faltaba tiempo para los acontecimientos que habían de venirse más tarde a fines de 1910. Felizmente entonces el doctor Federico Carranza, de una de las mejores familias de Fresnillo y recién recibido, aconsejó a mi padre que me enviara a estudiar a la capital de la República. Consultado, acaso por reflejo de mis escasas lecturas militares y haber visto en Fresnillo media docena de estampas con hechos de Garibaldi, influenciábanme hacia la carrera de armas. Pero mi padre no admitió, por lo que sin dificultad cedí resolviéndome por la pintura, de la que había visto muy poco, explicándose mi predilección sin duda por el ascendiente sin límites que sobre todos mis sentidos ejercía la naturaleza. En lugar del colegio militar, me recibiría la Academia de Bellas Artes, quedando orientado así mi porvenir. ¿Qué te parece, María? Yo creo que más de uno se va a sentir identificado con Francisco Goitia. ¿A quién no nos gusta estar en la contemplación pura cuando vamos a un campo, cuando salimos? Yo que vivo en una ciudad, cuando salgo a cualquier estado de la República y hay un poquito de verde, ¿a quién de nosotros no nos gusta estar en la contemplación como Goitia? ¿A quién no? Y ahora voy a leerles otro texto. Este es un texto autobiográfico también de Francisco Goitia. Pongan mucha atención para que después me digan cuáles son las similitudes y diferencias. Francisco Goitia, 1882-1960. Pintor nacido en el rancho de Patillos, Hacienda de Bañón, Villa de Cos, Zacatecas. En 1915 se integró al movimiento revolucionario de su país al lado del general Francisco Villa, época en la que produjo tipos y escenas de la revolución. En 1937 fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional.
Destacan entre sus cuadros Paisaje de Zacatecas, La Huerta del Convento de Guadalupe, Viejo en el Muladar y Santa Mónica a la luz de la luna. Qué interesante toda esta información, ¿verdad, María? Así es. Y yo ya pude notar ahí unas diferencias entre uno y otro. Sí. Sí, ya. Muy bien, María, qué bueno. ¿Cuál de los dos te gustó más? La autobiografía. Esa fue el Sí. que me gustó más. ¿Por ahorita. qué, María? Porque añadió detalles íntimos que de otra manera a lo mejor no hubiéramos podido conocer, ¿no? Por ejemplo, como que tenía 2 personas que lo cuidaron, su mamá y una persona que estuvo con él durante su infancia, cómo era esa persona. También añadió qué es lo que le gustaba del campo, qué fue lo que lo motivó y lo llevó a ser pintor. Así es. Sí, muy, muy interesante esta información de Francisco Goitia, y lo que me estás refiriendo también a mí, en lo personal, también me gustó más el primer texto. Ujú, Pero bueno, en casa, tú piensa cuál fue el que te gustó más. ujú. ¿Qué diferencias notaste, María, entre uno y otro texto? En el primero noté que omitió, por ejemplo, fechas importantes, omitió que se había unido específicamente con Francisco Villa durante la Revolución y omitió también el nombre de sus obras. Él solamente explicó por qué. Así es. De una manera muy personal nos describe el contexto donde creció, las Exacto. motivaciones, sus sentimientos. Sí. Y en el segundo texto tenemos la información muy, muy precisa, como Exacto. dices, de fechas, en qué momento se incorpora con las tropas de Villa, Exacto. los nombres de sus obras. Entonces ya por ahí empezamos a ver algunas coincidencias que tienen estos dos tipos de textos que finalmente nos están hablando de la vida de alguien. Exacto. Pero tenemos en uno que la misma persona está describiendo cómo fue su infancia, su vida. Y en el otro, alguien más investigó y ordenó esos datos. Así es. Ajá. ¿En algún momento habías visto estos personajes, María? A los 3. ¿Sí A los los 3, identificas? sí. Perfecto. Ahora tenemos una información sobre ellos y Ajá. también tenemos sus nombres. Sus nombres. Aquí tenemos sus nombres. Y aquí debajo. tenemos información. Así es. Bien, María, pues te voy a pedir que me ayudes Claro que sí. colocándoles su nombre a cada uno debajo de su... Aquí el primero imagen. que me aparece es José María Morelos y Pavón. Y entonces a mí me enseñaron que el del paliacate, porque siempre le dolía muchísimo la cabeza, es José María Morelos y Pavón. Entonces aquí voy a colocar debajo su nombre. Tú en casa ve pensando si María lo está haciendo bien y haciendo memoria. ¿Dónde he visto estos personajes? ¿Dónde? El siguiente nombre que me aparece aquí es Benito Pablo Juárez García. Para que solamente no se queden con él. Ay, se llamaba Benito Juárez. No, tenía más nombres. Benito Pablo Juárez García. Aquí está. Me dijeron que es el que se peina de la rayita para acá. Y finalmente tenemos a Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Y ese pues va en la única imagen ya que nos queda. Va aquí. Y me dijeron que Miguel Hidalgo era cura y entonces él está vestido como cura y aquí lo colocamos. Ahí está, listo. Muy bien. Seguramente en casa tú también ya los identificaste o María te ayudó a recordar datos importantes sobre estos personajes. Probablemente sus nombres, como bien lo comentaba María, tenemos los nombres con los que comúnmente la gente los nombra. Así es. Pero cuando realizamos una investigación, nos damos cuenta cuál es su nombre completo. Completito. Y aquí así lo es. tenemos. Tenemos también otras hojitas con información y también le voy a pedir a María Jesús, a ver que si lo organicemos. en realidad estudié muy bien mis clases de historia. Vamos a ver qué dice esta primera hoja. Dice, nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806.
Su origen fue indígena, de la etnia zapoteca. Se convirtió en un destacado abogado y político mexicano. Como presidente de México defendió la Constitución de 1857, proclamó las leyes de reforma y enfrentó con éxito la intervención francesa y el Segundo Imperio, preservando la soberanía e independencia de México. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Esa información de Guelatao me lo dijo todo. Me lo dijo todo. Lo vamos a poner aquí debajo de Benito Juárez. Muy bien. Seguramente en casa estás de acuerdo con esto que acaba de hacer María. Así es. Sí, es un personaje muy importante de nuestra historia y estos datos los tenemos muy claros casi siempre. Así es. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¡Qué nervios! A ver, dice, dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento de independencia. Tras una serie de derrotas, fue capturado el 21 de marzo de 1811. Fue capturado y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y fusilado el 30 de julio del mismo año. En México se le conoce como el padre de la patria. Ya sé quién es el padre de la patria. Qué triste destino, va a terminar fusilado por andar independizando un país. Qué barbaridad esta gente. También. Aquí, con Miguel Hidalgo. Así es, quien también tuvo un papel muy destacado en esa etapa de nuestra historia. Así es. Bien, y vamos Finalmente. con el último. A ver, ¿qué nos dice? Nació en Morelia el 30 de septiembre de 1765 y murió en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Es conocido como el Siervo de la Nación. Fue un sacerdote militar, insurgente y patriota mexicano que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia Mexicana. Pues, ¿quién es el Siervo de la Nación? Ya no nos queda otro más que José María Morelos y Pavón. Y aquí lo ponemos. ¡Listo! Muy bien, María. ¿Saqué 10? Sacaste 10, María. Muy, muy bien en las clases de historia. Y pues yo espero que en casa tú también hayas recordado parte de estos conocimientos de las biografías, que son muy importantes para nuestras tareas. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas que han surgido. Así es. Que tenemos aquí en torno a este tema de los textos. Sí. A ver, escuchamos, María. Maestra Gaby, ¿qué actividad podríamos realizar en casa para reforzar este conocimiento de hoy? Mira, María, pues a mí se me ocurre que podemos hacer un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn es un esquema que nos va a permitir organizar nuestra información porque vamos a tener por una parte la información de la biografía y por otra parte la información de la autobiografía. Aquí, como puedes ver en la imagen, tenemos las características propias de la biografía, de la autobiografía y en qué se parecen. Hace ratito hice un comentario que finalmente ambos textos hablan sobre la vida de una persona. Aquí las diferencias sería quién lo está redactando. Así es. De qué manera estamos percibiendo esos hechos que estamos relatando. Y aquí ya te lo muestro completo. Mira, tenemos de los datos de la autobiografía que le escribe la misma persona que narra su vida. Se escribe en primera persona. El autor escribe su propia vida y no necesita permiso para hacerlo, para publicarlo. Y tenemos del otro lado la biografía con sus características. Es realizado este texto por alguien más. Su redacción se hace en tercera persona. Para su redacción necesitamos consultar diferentes fuentes y si vas a publicarla también necesitas pedir la autorización. En medio colocamos las semejanzas. Entonces, lo que yo te recomiendo es que a partir de toda esta información que estuvimos comentando, en casa te tomes tu tiempo para hacer tu diagrama de Venn y lo llenes con la información más importante. Coméntalo con tu maestra, maestro. Si están de acuerdo, lleva a cabo esta actividad. Perfecto. Pues, maestra Gaby, muchas gracias. No, de nada. Y así hemos terminado con similitudes y diferencias entre la biografía y la autobiografía. Muchas gracias, maestra. Continuamos con historia. Nos vemos, hasta la próxima.
Llegó el momento de movernos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. Anja humpelzik balyetel inyum hachtin oksah olta. Chupal, tene mantat inaitika kichpanna. Kumilike, beili uschupalile. Beimatuman de jabu tu yokolo. Baashtun kuyalik, tene tsok uyuchtal main wili. Tsoka mansi ku habilo, le tematu pasta la wili. Tani tu plekin bintu pach, main katka hachihancha haken utiali. Laili ustut anene. Ichileinayo, yakach tushk bin shinshimbal, kahe si tulata le okotok tumulbetahe. Hachwaha, yana binyetel, kushtunete no. Teche, yanap atal waye, okin pakik takustal unoktukulile okoto. Techtun kanabet ukuchul titulakal yokolkal. Pal, tone, Chem pelu no kulilom yuntil utial asihi. Lehela, beitun unek ilon kustane. Tumeleneko, una upulul uyich ichluum. Una uyokotil kimin. Bale, wakuhokol tanile, kutip il ukuu yokolum. Kunohochtal, heshun kulche et. Yanuyantal umuk, kayanakuyich. Mantats yanuyantal uyich. Tumentukanahok oltanil mailik sihiki. Leolale, tukul mashok ubinobe, machen kashikobi. Tukul alakzilok utialken kuchukukini abinshane, alixmaba utialehelo. Le kahchila wenel inyum, le akamhelo, matunkah ahi. Chembale, tene ingohelili, kimakuyole, tumentsok ubin. Uchukpach inkich pangnay.